Buenos días para todos. Entonces, ¿qué es nómina electrónica? La nómina electrónica es un proceso que permite la generación de un documento digitalizado mediante un archivo XML, en el cual se transmitirá la información de la nómina de todos nuestros trabajadores. ¿Cuáles son las resoluciones asociadas a la nómina electrónica? Entonces son todos estos. Pero las resoluciones que más nos interesan son la resolución 013 de febrero del 2021, donde la DIAN nos establece todas las normas y cómo debemos reportar la nómina electrónica, y en esta incluye eh, a qué grupo estamos asociados, qué información se debe reportar y cómo se debe reportar, ¿sí? Entonces, después de la resolución 013 salió la resolución 037, donde nos especifica las nuevas fechas de salida a producción. El 10 de diciembre del 2021 salió la resolución 151, donde nos aplaza la salida a producción para el cuarto grupo. ¿Quiénes son el cuarto grupo? Las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, y en la resolución 037 especificaba que la salida de producción era con la nómina de diciembre, máximo hasta los 10 primeros días hábiles del mes de enero. Entonces, con la resolución 151, si la empresa se encuentra en el cuarto grupo de salida a producción, en la nueva fecha es en el mes de marzo, los 10 primeros días hábiles del mes de marzo, con la única eventualidad que en este tiempo, o sea, hasta el máximo, hasta los 10 primeros días de marzo, tiene que reportar la nómina de diciembre, enero y febrero. Esta es como la única eventualidad. De resto, pues la fecha de obligatoriedad son los 10 primeros días del mes de marzo. Entonces, ya entrando puntualmente en el tema, que es archivo plano. El archivo plano es un método de carga masiva de información en el cual, dependiendo del tipo de nómina, se podrá ingresar la información nominal, o sea, las novedades de los trabajadores activos en la empresa. Recordemos que en la nómina electrónica tenemos que reportar la nómina individual, y si en dado caso es un trabajador que se retiró, también tenemos que reportar la liquidación dentro de la información de la nómina. Para el archivo plano, nosotros vamos a manejar varios tipos de documentos. En este caso son tres. El primero, que es el XLS, o sea, el Excel convencional. Luego manejamos el formato CSV delimitado por comas, y por último la carpeta comprimida zip. Estos tres documentos siempre los vamos a manejar al momento de ingresar las novedades y reportar toda la información nominal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tipos de nóminas que se manejan? Entonces, la DIAN en la resolución 013 nos especifica que hay dos tipos de nómina. La primera es la nómina individual, donde vamos a reportar la información básica del trabajador, todas las novedades, lo que le suma, lo que le resta, o sea, los devengados y las deducciones, y el total que se le va a pagar. Si en dado caso, bueno, nosotros enviamos esta nómina a la DIAN nos brinda una respuesta de que efectivamente ellos recibieron esta información y que la avalaron, y nos dan un estado válido de que la información que enviamos y la forma como la enviamos está correcta. Después de finalizar el proceso de la nómina individual, tenemos el segundo tipo de nómina, que es la nómina individual de ajuste, que tenemos dos subtipos. La nómina de ajuste tipo reemplazo y la nómina de ajuste tipo eliminación. ¿Qué significa cada una? Entonces, la nómina de ajuste de reemplazo se utiliza, por ejemplo, en casos de que nosotros reportamos la nómina individual, pero no sé, se nos olvidó reportar unas horas extras para ese trabajador. Entonces nosotros vamos a hacer una nómina de reemplazo donde vamos a reemplazar toda la información que enviamos inicialmente y vamos a agregar la información que nos hizo falta. O si en dado caso, no sé, enviamos una información de una novedad mal, entonces vamos a reemplazar toda la información que enviamos, toda la nómina individual enviada inicialmente. Después de esta, si en dado caso, no sé, al momento de que enviamos nuestra nómina individual o la nómina de nuestros trabajadores, un trabajador se duplicó, o sea, enviamos dos veces la nómina de un trabajador. Entonces, para no tener estas nóminas duplicadas, nosotros utilizamos la nómina de ajuste de tipo reemplazo, perdón, de tipo eliminación, donde nosotros eliminamos esta nómina duplicada. ¿Listo? Entonces, para esta capacitación solamente vamos a hablar de la nómina individual, donde vamos a reportar todas las novedades.
Para las nóminas de ajuste tipo reemplazo y tipo eliminación, ya tiene que ser una capacitación especializada. Entonces, si ustedes necesitan validar estos dos tipos de nóminas de ajuste, por favor envían un correo a soporte arroba mi nómina solicitando un acompañamiento sobre estos tipos de envío de información. Entonces, bueno, ¿cuál es el proceso de nómina electrónica? Nosotros tan pronto finalizamos el tema comercial, validando qué tipo de plan vamos a manejar, qué método de integración vamos a manejar. Lo ideal es que se manejen estos tres pasos tan pronto finalizamos. O sea, listo, yo ya tengo nómina electrónica con mi nómina, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar al ambiente de producción de mi nómina. Si en dado caso nosotros somos usuarios nuevos o usuarios de mis facturas, tenemos que realizar el proceso de registro. Si nosotros somos usuarios de mi planilla, ingresamos solamente con el usuario y contraseña que manejamos en mi planilla. Después de nosotros realizar el ejercicio de registrarnos en el ambiente de producción, entonces aquí les quiero especificar que nosotros manejamos dos ambientes. El ambiente de producción, que es el envío, podría decirse real a la DIAN, y el ambiente de pruebas. En el ambiente de pruebas nosotros también enviamos a la DIAN, pero estas nóminas que enviamos a la DIAN en el ambiente de pruebas, la DIAN nunca las va a guardar, solamente nos va a dar una respuesta para decir sí, como la prueba de esta nómina está bien o hay que modificarle tal cosa, pero el ambiente donde siempre vamos a enviar las nóminas reales es en el ambiente de producción. ¿Listo? Entonces, bueno, después de nosotros estar creados en el ambiente de producción, vamos a hacer el ejercicio de habilitación. Sí, solamente en el ambiente de producción. No lo vamos a hacer en el ambiente de prueba, sino en el ambiente de producción nos vamos a habilitar. Entonces, acá tengo un link de los diferentes ambientes. Entonces, el ambiente de pruebas y de producción visualmente son iguales. Si se dan cuenta, aquí también va a cambiar los iconos. Entonces, para identificar un ambiente del otro lo podemos hacer por la URL de acceso. Entonces, para el ambiente de producción, la URL es minomina.com. Para el ambiente de pruebas es minomina-qa.cnet.ws. Estos dos ambientes son espejos. Entonces, al momento de, de ingresar, pues nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, lo importante es validar que efectivamente estamos en el ambiente que corresponde por la URL. Si en dado caso ustedes no están registrados, le dan clic en registrarse y siguen los pasos. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Entonces, en el ambiente de producción, ingresamos, hacemos el ejercicio de registro. Entonces, acabo de ingresar en el ambiente de pruebas. Como los dos ambientes son espejos, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué es el proceso de habilitación? Si ustedes todavía no lo han hecho, aquí ya lo podemos validar. También en el centro de ayuda tenemos diferentes artículos explicando cómo hacer el proceso de habilitación. Pero, ¿qué es el proceso de habilitación? Para nosotros habilitarnos tenemos que tener acceso al usuario y contraseña de la DIAN para poder ingresar y hacer toda la traza. ¿Qué es la habilitación? La habilitación es que nosotros ingresamos a la DIAN, copiamos el Test ID y lo pegamos aquí en la página de mi nómina. Nosotros como mi nómina, como su proveedor tecnológico, hacemos el envío de 8 documentos. Los 8 documentos son 4 nóminas individuales, 2 nóminas de ajuste tipo reemplazo y 2 nóminas de ajuste tipo eliminación. Con estos 8 documentos, que son los 8 documentos mínimos para hacer la conexión entre nosotros como su proveedor tecnológico y la DIAN, eh, para poder hacer la transmisión de documentos en vivo. Por ejemplo, lo ideal es que ustedes hagan un ciclo de pruebas y luego pasen a producción. Si ustedes no quieren hacer el ciclo de pruebas, pueden salir de una vez a producción sin necesidad de enviar más documentos aparte, ya que nosotros como su proveedor tecnológico hicimos los documentos mínimos. Enviamos los documentos mínimos para finalizar esta habilitación.
Entonces, bueno, para hacer la habilitación le damos clic aquí en activar nómina electrónica. El primer paso que nos va a salir es alistar la información básica de la empresa. Entonces, bueno, acá ustedes le dan clic en cargar información básica o cargar root. Dame un segundo. Acá le vamos a dar clic en verificar información básica o cargar el root. Entonces, nosotros podemos ingresar también por empleador, información básica. Antes de hacer la habilitación es importante que la empresa que esté creada en producción contenga el logo de la empresa y contenga el root. Cuando vamos a hacer el ejercicio de cargar el root, por favor que no sea, que el root que tenemos no sea mayor a 6 meses, o sea que al momento de solicitarlo no supere la vigencia de 6 meses. Entonces, de aquí para abajo validamos toda la información de la empresa y acá vamos a hacer una parada en configuración. Entonces, para nosotros hacer acá, para nosotros poder cargar los documentos o la nómina por medio de archivo plano, la configuración en método de carga de nómina y método de carga de planillas tiene que estar en archivo. Si ustedes en dado caso lo tienen en método web o inicialmente iban a hacer el carga de información por método web, les va a aparecer de esta manera. Entonces tenemos que cambiar los dos métodos a cargue archivo. Ya después de aquí para abajo pues validamos la información básica de la empresa, si es necesario la modificamos y guardamos la información. Después de esto validamos nuevamente que la configuración y el método de carga esté archivo. Luego continuamos con los pasos de activar nómina electrónica, o sea, habilitación. En el segundo paso pues están las condiciones. En las condiciones es importante que ustedes validen toda la información e ingresen la cantidad de trabajadores que tienen hasta el momento. Acá, en ver condiciones. Validan esta información, ingresan la cantidad de empleados que tienen hasta el momento y le dan continuar. El tercer paso es la firma de contrato. ¿Sí? Entonces acá le vamos a dar clic aquí donde dice aquí y nos va a traer el contrato en formato PDF. Lo podemos descargar. Es importante que ustedes validen todo el contrato, que lo revisen, que lo lean con calma. Ya después de que lo lean, estén de acuerdo, le dan clic acá en firmar. Si no, le dan volver a generar contrato y firmar. Dame un segundo. Listo, entonces, la copia perdón, para realizar la firma electrónica les va a llegar un correo al correo que ustedes ingresaron en la información básica para realizar esta firma. Después de que nosotros tenemos la firma electrónica en el contrato, pasamos al cuarto paso que es configuración, perdón, que es pagar la configuración inicial. Si nosotros somos usuarios de mis facturas, solamente nos va a aparecer 4 pasos y no nos va a aparecer el paso de pagar configuración inicial. ¿Sí? Para usuarios de mi planilla y usuarios nuevos nos va a aparecer 5 pasos. Acá nosotros vamos a hacer el ejercicio de pagar la configuración inicial de mi nómina. Solamente se manejan pagos por PSE, entonces aquí realizamos el ejercicio de pagar la configuración inicial y pasamos al quinto paso que vamos a hacer el ejercicio de habilitarnos ya con la DIAN, de pagar el Test ID. Entonces, hay dos maneras de ingresar al centro de ayuda de mi nómina. Si ya nosotros tenemos nuestro usuario creado y vamos a abrir el centro de ayuda desde nuestro usuario, nos vamos aquí a este icono que tiene un signo de pregunta que dice centro de ayuda y le damos clic. Acá nos va a redireccionar al centro de ayuda. Si en dado caso nosotros todavía no hemos ingresado, dame un segundo. Acá vamos a darle al centro de ayuda y validamos pues lo que necesitamos. En este caso vamos a ingresar a preguntas frecuentes.
preguntas frecuentes y vamos a validar los diferentes artículos que hay con respecto a la habilitación. Entonces acá en cómo podemos ayudarte, escriben habilitación y nos va a traer los diferentes artículos. Entonces, si ustedes todavía no se han habilitado, entonces validan el primero. ¿Cómo habilitarnos ante la DIAN? ¿Cómo generar un nuevo Test ID? ¿Cómo finalizar el proceso de habilitación ante la DIAN? Estos son como los tres artículos que se deben validar para hacer la habilitación. Ya después de que nosotros estamos habilitados ante la DIAN, que el estado del software que nosotros manejamos, que es mis facturas, esté en estado habilitado, podemos seguir con el paso 2, que es ingresar al ambiente de pruebas de mi nómina si somos usuarios nuevos, realizar el proceso de registro si es necesario y luego de que nosotros tengamos un usuario y contraseña o que la empresa esté creada en el ambiente de pruebas, realizamos el ejercicio de carga de nóminas, ¿sí? Hasta obtener el estado válido. En el ambiente de pruebas nosotros podemos cargar N cantidad de documentos, podemos cargar los documentos que sean necesarios para validar las diferentes novedades y los diferentes errores que se pueden presentar. Por ejemplo, eh, yo envío una nómina y la DIAN me rechazó esa nómina. Voy a validar por qué me la rechazó y voy a hacer las respectivas modificaciones de la información. No sé, voy a enviar, si yo como empresa quiero enviar un solo trabajador con todas las novedades, lo puedo hacer. Lo ideal es que hagan diferentes pruebas con diferentes novedades. Ya después de que nosotros finalizamos el ambiente o el ciclo de pruebas, como la empresa lo decida, si quiere hacer un solo envío, varios envíos, diferentes novedades, o si la empresa no quiere hacer ciclo de pruebas, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, tan pronto nosotros hacemos esto, podemos pasar al tercer paso. Lo ideal es que tan pronto nosotros enviemos las nóminas en el ambiente de pruebas, estas no retornen un estado válido, o sea, la respuesta por parte de la DIAN que sea válida. Si ya las nóminas que enviamos están en estado válido por parte de la DIAN, podemos pasar al tercer paso, que es ya salir a producción. Pero antes de salir a producción, nosotros tenemos que irnos a la página de la DIAN y darle clic en un botoncito que se llama sincronizar a producción. Después de hacer este ejercicio, ahí sí podemos hacer el paso de cargar nuestras nóminas en el ambiente de producción con el ánimo de obtener el estado válido por parte de la DIAN. Entonces, ¿cuáles son los términos utilizados en nómina electrónica? Carga masiva. La primera es carga masiva. La carga masiva es el proceso de añadir al sistema de nómina electrónica una gran cantidad de información, como datos, valores, toda la información del trabajador, en este caso. El CUNE. El CUNE es el código único de nómina electrónica. Ustedes lo van a encontrar como un código alfanumérico, el cual es único e irrepetible. En el ambiente de producción, nosotros podemos tomar el CUNE, que es el código único de nómina electrónica, y validar en la plataforma de la DIAN eh, como un estilo de un desprendible de pago de la nómina. Luego tenemos un término que es estados de nómina. Los estados de la nómina son 8 pasos donde los especifica la traza del envío de la nómina. Entonces, más adelante les voy a explicar cuáles son estos estados. Y por último, que es XML. El XML es un tipo de lenguaje codificado con el cual se estructura un documento. Entonces, la DIAN en la resolución 013 nos especifica que la información de la nómina se debe enviar en un archivo XML hacia ellos. Ellos tienen una plantilla base para enviar esta información. Nosotros como mi nómina hacemos el envío de esta información. Entonces, ¿cuál es el proceso de envío de una nómina electrónica? O sea, nosotros cargamos el archivo de nómina electrónica, ¿qué pasa? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer como empresa es ingresar a la página web de mi nómina, en este caso en el ambiente de producción, y realizamos el cargue del archivo, que es el archivo plano, el archivo en formato CSV delimitado por comas, en una carpeta comprimida. Después de que nosotros realizamos el ejercicio de cargar estos archivos, va a ir al como a la primera validación. Nosotros como Minomina hacemos la primera validación de esta información, que es, por ejemplo,
nosotros validamos que todos los campos que son obligatorios contengan información, o si son campos facultativos, que contengan la información que se requiere. ¿Por qué? Porque en cada campo espera un tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el tipo de dato número. Si en ese campo yo ingresé un tipo de dato texto, automáticamente la primera validación por parte de mi nómina me va a rechazar estos documentos y vamos a tener que hacer la modificación. Entonces, bueno, ya la información pasó, la primera validación por parte de mi nómina fue correcta, no encontramos ningún error. Entonces, vamos al siguiente paso, que es que mi nómina coge toda la información y la pasa a un archivo XML, que es la plantilla base que solicita la DIAN para la transmisión de información hacia ellos. Entonces, cabe aclarar acá que nosotros como mi nómina no modificamos, no cambiamos, no eliminamos información de la nómina. Solamente la pasamos a la plantilla base que solicita la DIAN para enviarle esta información. Después de que nosotros generamos la plantilla base de información hacia la DIAN, se lo enviamos a la DIAN. La DIAN realiza la validación de la información que ustedes cargaron, que nosotros le estamos transmitiendo. Ellos nos dan tres tipos de respuesta. La primera es un estado que se llama fallido, que es cuando la DIAN tiene intermitencias de servicio. Por ejemplo, no recepciona la nómina o recibió la información de la nómina, pero nunca nos dio respuesta. Este es el primer estado, que es estado fallido. La segunda es estado inválido, cuando la DIAN hace la validación de la información y encuentra algún error. Nos da una respuesta, nos indica que el estado es inválido y nos da una respuesta de por qué nos está invalidando la nómina. Y ya el tercer estado que nosotros esperamos es el estado válido, cuando la DIAN nos dice, venga, la información que usted me envió está correcta y no encuentro ningún error en algún tipo de dato o me falta alguna información. Cuando la DIAN nos entrega esta respuesta, nos vamos al siguiente paso, que es validar el resultado de las validaciones por parte de la DIAN. Entonces tenemos los diferentes estados de envío de la información de las nóminas y ya como último tenemos la respuesta por parte de la DIAN. En este caso, el estado es válido. Entonces, bueno, nosotros, ¿cómo hacemos para descargar el manual de archivo plano? Sí, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Dónde lo puede descargar? ¿Cuál es el manual de archivo plano? Para nosotros descargar este manual, nos vamos al centro de ayuda. Podemos darle clic acá o podemos validar ya netamente sin necesidad de ingresar con un usuario y contraseña acá en manuales. En los manuales vamos a buscar el manual de implementación Excel versión 4.0 y acá vamos a poder descargar nuestro manual. Acá aparece manual de integración CSV estructura versión 4.0 y le damos descargar. Listo. Ya tenemos aquí el manual de archivo plano. Mientras que abre, entonces, a nosotros nos va a aparecer el manual de la siguiente manera. Lo ideal es que ustedes sigan el paso a paso. ¿Cuál es el paso a paso? Leer la introducción. En la introducción tenemos diferentes tips y diferentes como aclaraciones o cosas importantes que ustedes deben saber. En este caso solamente vamos a validar los tipos de datos y unos tips como muy importantes. Entonces, para este archivo nosotros manejamos estos diferentes tipos de datos, que son cuáles. La primera es el tipo de dato texto. El tipo de dato texto es ingresar información de la A a la Z. Por ejemplo, hay un campo que se llama dirección. En dirección, nosotros podemos ingresar texto, podemos ingresar también números, es un campo alfanumérico, lo que significa que se pueden ingresar textos y números. ¿Sí? Perdón. También tenemos un campo que se llama, por ejemplo, nombre. En el nombre solamente
podemos ingresar letras, ¿sí? Por ejemplo, Nicole, Daniela, eh, así sucesivamente. Puede pasar que en algunos campos nosotros necesitamos ingresar información, entonces que sea de tipo texto. Es importante que en esa información no ingresen ninguna coma, ¿sí? En ninguna parte del archivo debe haber una coma. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que hacemos es ingresar la información en un archivo tipo Excel normal, en Excel convencional, o sea, XLS. Al momento de nosotros pasar esta información de la nómina a formato CSV delimitado por comas, lo que significa que cada columna va a estar separada por una coma. Si nosotros ingresamos información dentro de la información o de tipo, dentro de los campos que son de tipo texto, una coma, esta coma nos va a generar nuevas columnas, o sea, van a ser más columnas de las que están establecidas en el formato. Entonces nos va a generar un error al momento de cargar el archivo en la página de mi nómina, ¿sí? Entonces tenga muy presente que en ninguna parte del archivo podemos dejar comas. El segundo tipo de dato es de tipo número. En el formato o en el tipo de dato número tenemos dos tipos de números que son los números enteros del 1 al 10, del 1 al 100, sin decimales. Y los otros son de tipo decimal. En los datos que vamos a ingresar de tipos decimales es importante que los decimales los especifiquemos con punto, no con coma. Por lo que ya les expliqué anteriormente. Si nosotros vamos a reportar decimales, que sea con punto y máximo con dos decimales. Si ustedes necesitan especificar más decimales, no se pueden. ¿Por qué? Porque en la resolución 013 la DIAN nos especifica que la cantidad de decimales permitidos para la transmisión de información en valores es máximo dos decimales, nada más. Si ustedes tienen más decimales, tienen que aplicar el ejercicio de redondeos. El otro tipo de dato que se maneja es el formato fecha. Acá es muy importante que ustedes validen cómo están ingresando las fechas. Hay muchos campos que se solicita la información de las fechas, entonces el formato es año, mes, día separado por guiones. ¿Sí? Año, mes y día separado por guiones. Si ustedes necesitan ingresar información de fechas, por favor ingresan el formato fecha e ingresan el año, mes, día separado por guiones, no separado por slash, no separado por nada más. Tiene que ser específicamente este formato. ¿Por qué? Porque si nosotros enviamos la información en otro tipo de formato, la primera validación, que es mi nómina, se los va a rechazar. ¿Sí? Y si en dado caso, pues llega, si ustedes ya lo envían directamente a por ejemplo, no sé, que lo enviamos directamente a la DIAN también automáticamente nos va a rechazar las nóminas. ¿Por qué? Porque ellos especificaron un formato de fecha. Entonces, bueno, este es el formato de fecha. En algunos campos se puede ingresar la fecha con el formato hora. Entonces, el formato es año, mes, día, separado por guiones. Dejamos un espacio, ingresamos las horas, dos puntos, minutos, dos puntos y segundos. ¿Sí? Bueno, acá está el formato tipo hora. Si nosotros vamos a ingresar los formatos tipo hora, tiene que ser en formato 24 horas o formato tipo militar, como lo conocemos ahí. Normalmente, ¿sí? El formato es hora, minutos y segundos separados por dos puntos, si solamente nos piden horas. Y el último campo o el último tipo de dato es booleano. Entonces, para los campos que se especifiquen que son booleanos, nosotros solamente vamos a ingresar en texto true o false, true o false. ¿Listo? Así como se escribe acá, true y false. ¿Por qué? Porque se van a hacer validaciones de ciertos campos. Por ejemplo, en vacaciones tenemos vacaciones disfrutadas y vacaciones compensadas, o sea, las que pagamos. Estos dos tipos de vacaciones las unificamos en un solo campo. Entonces, hay un campo booleano donde nos pregunta, o sea, si ustedes ven algún campo que es de tipo booleano, háganse una pregunta. Por ejemplo, en vacaciones se llama vacaciones compensadas. Entonces, si yo quiero reportar un tipo de vacación disfrutada, entonces valido el título del campo y dice, ¿vacaciones compensadas? ¿Sí o no? No, no son vacaciones compensadas, sino que son vacaciones disfrutadas. Entonces, si yo digo que es un no, escribo el false. O sea, aquí el false.
¿Listo? En texto, así tal cual. Ahora, ya después de que terminamos los tipos de datos, vamos con la información muy importante. Y es que nosotros, si ustedes en dado caso van a utilizar fórmulas para traer información, para llenar cada campo de la plantilla base, por favor, al momento de convertirlo en formato CSV, quiten o desasocien todas estas fórmulas, sino que solamente quede la información. ¿Cómo lo hacemos? Copiamos toda la información y lo pegamos en formato valores. ¿Por qué? Porque ha pasado en muchas situaciones que al momento de cargar la información en la página de mi nómina, no sé por qué, pero se cruza la información, nos genera nuevas columnas, no nos trae la información, nos cambia el tipo de dato o simplemente nos aparece la n/h cuando no encuentra la información o no encuentra la asociación de la información. Lo otro, ¿cuál es? Que al momento de nosotros utilizar la función de buscar y reemplazar, seamos muy meticulosos. ¿Por qué? Porque podemos cambiar un tipo de dato, podemos cambiar cualquier información. Por ejemplo, nosotros tenemos campos facultativos, o sea que son opcionales. En estos no se debe ingresar información, ¿sí? Pero de pronto la empresa ingresó ceros en campos que no se debía ingresar información y le da buscar todos los ceros y reemplazarlos por o quitarlos, ¿sí? Pero también tenemos otros campos que se esperan ciertos códigos y uno de esos códigos, por ejemplo, es solamente cero. Al momento de cargar la información, pues nos va a generar un rechazo porque espera un código que es cero en ciertos campos, ¿sí? Entonces, por favor, ser muy meticulosos con eso. Otra cosa muy importante es que es esto. No podemos ocultar, no podemos eliminar, no podemos modificar el orden de la estructura de la plantilla de archivo plano, ¿sí? O sea, no podemos hacer nada diferente, o sea, tal cual como está, tal cual ingresamos la información. Yo no puedo agregar, eliminar, modificar, ocultar ninguna columna. Tal cual como está, es tal cual como se debe reportar, ¿sí? Acá, bueno, acá les especifica que el formato fecha, el formato de los números, entonces acá los decimales, como lo vemos por acá, es máximo dos decimales y especificamos los decimales con un punto. Acá esto es muy importante. Al momento de que nosotros convertimos el archivo en formato CSV, tenemos que validar que efectivamente esté delimitado por comas y no por punto y comas. Ahorita más tarde les explico cómo hacer esta conversión, ¿listo? Entonces, bueno, tan pronto nosotros terminamos de validar esta información importante, es importante que la lean con cuidado, porque hay muchos tipsitos. Aquí solamente tomamos unos que otros, ¿listo? Entonces, en la segunda hoja vamos a encontrar la lista de campos. En esta lista de campos vamos a encontrar todos los nombres de cada campito que vamos a encontrar en la plantilla base. Acá está, pues primero el nombre del elemento, acá está el concepto, el nombre del elemento, acá está una breve descripción asociada a la resolución de cada, de cada campo. Acá tenemos la importancia si es obligatorio o si es facultativo. Si ustedes ven campos que dice que son facultativos, significa que son campos opcionales. Lo que significa que si no se ingresa información, no pasa nada. ¿Listo? La ocurrencia, pues esto ya va más asociado a la resolución 013. Aquí pueden validar la ocurrencia si como mínimo solicita que se ingrese una vez la información o una n cantidad de veces, ya ustedes lo validan. La clase es el tipo de dato que se está esperando para cada campo y en la longitud la cantidad de caracteres permitidos para cada campo. Por ejemplo, en algunos campos vamos a evidenciar que la DIAN nos indicó ciertos códigos para especificar la información. Por ejemplo, en tipo de documento no podemos ingresar CC, TI, NIUP, lo que sea. Para especificar el tipo de documento del trabajador, tenemos que ingresar un código de dos números. Entonces, por ejemplo, acá en longitud nos dice que la cantidad de caracteres permitidos para este campo es de 2. ¿Por qué? Porque tenemos un código. Entonces, ya aquí ustedes pueden validar qué cantidad de caracteres pueden ingresar para cada campo si en caso lo necesitan, ¿no? Entonces, acá ya pasamos puntualmente a la plantilla base del archivo plano. Entonces, en la primera fila vamos a encontrar la cantidad de columnas que tenemos en la plantilla base. En la segunda, el NIE que está asociado a cada campo.
En la tercera parte vamos a encontrar los campos generales, por ejemplo, devengados, deducciones, información básica del trabajador, vacaciones, incapacidades, así sucesivamente. Acá el nombre del campo, o sea, eh, qué tiene que ir en cada campo. En la quinta fila vamos a encontrar la importancia, si es obligatorio o es facultativo o si es obligatorio dependiendo de la información que se va a ingresar. En tipo es el tipo de dato esperado para cada campo y pues en la descripción una breve descripción de qué se espera en cada campo, ¿sí? Entonces, antes de continuar, si les quiero aclarar que cuando nosotros vamos a reportar la información de la nómina, todo lo que son títulos, o sea, esto, lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque es que en la fila 1, columna A, tiene que empezar netamente con la información de la nómina. Entonces, estas filas de la 1 a la 7 las eliminamos y la columna A también la eliminamos. Entonces, bueno, de aquí en adelante ustedes van a encontrar diferentes hipervínculos. Cuando ustedes vean así el campo como en color azulito subrayado, es porque tiene un hipervínculo a una tabla. Esta tabla la indicó la DIAN con diferentes códigos. Entonces, por ejemplo, acá en tipo de documento le damos clic y nos va a traer los diferentes códigos que nos especifica la DIAN para reportar, en este caso, el tipo de documento. Entonces, por ejemplo, el más utilizado o el convencional es cédula de ciudadanía. Para este caso, la cédula de ciudadanía, el código es 13. Entonces, nos vamos para acá, el código 13. El número de documento, pues ingresamos el documento del trabajador, el primer apellido, segundo apellido si en dado caso lo tiene, primer nombre y otros nombres, en caso sí tiene. Acá, el tipo de trabajador y subtipo de trabajador. Como ven, también tenemos hipervínculos. Seleccionamos el primero. Tipo de trabajador. Validamos qué tipo de trabajador tenemos y asociamos el código. Vamos acá. Entonces, para este caso voy a decir, no, mi trabajador es dependiente. Entonces, el código es 01. Me voy para acá y voy a especificar el código 01. Si ustedes dejan acá este campo como tipo número, solamente nos va a traer un numerito. Recordemos que el código es de dos números. Entonces, lo ideal es que acá ustedes guarden o especifiquen el formato para este campo como tipo texto, para que nos traiga los dos números, o sea, el código que es de dos números, que es el 01. Si solamente dejamos uno, nos puede generar error porque estamos esperando es un código de dos números. Entonces, bueno, mi trabajador es dependiente. Código subtipo de trabajador. Para este caso, la DIAN solamente nos especificó dos códigos. Si yo sé que hay más códigos para subtipos de trabajadores, pero tenemos que asociarlos a solamente estos dos códigos. O es código 0001. ¿Qué significa? Entonces, el código 00 significa no aplica, pero no aplica ¿qué? Entonces, el 01 es dependiente pensionado por vejez, ¿sí? Si nuestro trabajador está pensionado, le pagaron un bono, le pagaron un porcentaje de pensión, ingresamos el código 01. Si nuestro trabajador no tiene nada asociado a pensión, le ponemos el código 00, que es no aplica, o sea que no se ha pensionado. Listo, entonces continuamos. Alto riesgo de pensión, ingresamos falso o verdadero, o sea, true o false, dependiendo si nuestro trabajador está asociado al decreto 2090 del 2003. ¿Sí? Lugar, trabajo, país, nuevamente ingresamos aquí el hipervínculo, validamos pues el país, en este caso pues el estándar es Colombia, y copiamos el código alfa 2. En la resolución hay diferentes códigos alfa y código alfa 1, código alfa 2 y código alfa 3. El que nosotros utilizamos en este archivo plano es el código alfa 2. Entonces aquí ingresamos el código alfa de lugar, trabajo, país. Para el lugar, trabajo, departamento, estado y lugar, trabajo, municipio, ciudad, estos dos campos son... Permítame un segundo, por favor.
Listo. Entonces, estos dos campos uno depende del otro, o sea, son asociados. ¿Por qué? Porque lo que yo reporto acá tiene que estar asociado a lo que reporto acá. Por ejemplo, acá yo valido el departamento. No sé, mi trabajador está ubicado en el departamento de Antioquia. Entonces, el código del departamento es 05. Después valido en qué municipio de Antioquia está trabajando, está ubicado mi trabajador, o sea, en qué área está trabajando. Entonces, no sé, yo voy a decir que mi trabajador está en Antioquia, entonces el código es 05. Recuerden guardar este campo como tipo texto para que para que guarde el código de dos números. Luego voy a validar el lugar, trabajo, municipio, ciudad, dónde está trabajando mi colaborador. Entonces, si yo digo que está trabajando en Bella Antioquia, verifico dónde está el código municipio y lo copio tal cual. 0500, perdón, 05088 y lo ingreso acá. ¿Por qué? O sea, un lado tiene que estar casi igual que el otro, porque si ustedes se dan cuenta, como inicia el código de departamento de 05, inicia igual el municipio, 05, que es el departamento, y 088 está asociado al municipio. Si en dado caso ustedes ingresan un departamento, por ejemplo, el departamento de Antioquia, y aquí hay municipio y ciudad, uno totalmente diferente a Antioquia, esto nos va a generar un error porque no es congruente la información, ¿listo? Entonces, tenemos que validar bien la información que estamos ingresando o el código que estamos ingresando. Acá. El lugar, trabajo, dirección es donde vive el trabajador, donde reside el trabajador. Entonces aquí vamos a ingresar la dirección. Por favor, recuerden no ingresar comas dentro de la dirección. Me ha pasado, por ejemplo, que escriben kilómetro 3,5. Como ingresamos una coma, se nos va a generar una nueva columna y al momento de cargarlo en la página de mi nómina, nos va a generar un rechazo. Entonces, salario integral, especificamos falso o verdadero según corresponda. El tipo de contrato, entonces aquí podemos validar los tipos de contrato que se manejan e ingresamos el código. Entonces, en este caso yo digo que el tipo de contrato que voy a ingresar es término fijo, no término indefinido. Entonces, ingreso el código 2. Acá en sueldo voy a especificar pues el sueldo del trabajador. En fecha de ingreso, es muy importante que aquí en fecha de ingreso tenga presente que se va a ingresar la fecha en que desde el día que el trabajador está activo o desde el día que el trabajador firmó contrato o desde la fecha que el trabajador ingresó. Sí, acá se va a ingresar la fecha en que ingresó el trabajador. Para fecha de retiro, este campo es facultativo. ¿Qué quiere decir? Que si se ingresa información, que si no se ingresa información no pasa nada, pero si vamos a ingresar información es porque vamos a especificar que ese trabajador ya no está activo en la empresa, o sea que se va a retirar y tenemos que especificar o ingresar toda la información de la liquidación. Solamente se utiliza la fecha de retiro cuando vamos a especificar que el trabajador ya no va a trabajar, ya no va a estar más en la empresa. De resto dejamos este campo vacío. Acá, en tiempo laborado, vamos a ingresar en días la cantidad de tiempo que lleva el trabajador activo en la empresa, ¿sí? Entonces acá la DIAN nos especifica una fórmula para hacer el cálculo de días, el cálculo de días que lleva activo el trabajador. En este caso, la DIAN especifica que tiene un trabajador que lleva 5 años, 3 meses y 18 días. Entonces, cada año lo vamos a multiplicar por 360 días y cada mes lo vamos a multiplicar por 30 días y ya le sumamos los días restantes. Entonces, en este caso, 5 años lo multiplicamos por 360, le sumamos los meses, en este caso son 3 meses, entonces 3 por 30 días y le sumamos los días faltantes. En este caso me da 1908 días que el trabajador lleva este tiempo activo en la empresa e ingreso la información acá en tiempo laborado. En email del trabajador, este campo es facultativo. Lo ideal es que la empresa ingrese el correo electrónico de cada trabajador. Si ustedes van a ingresar información en este campo, nosotros tenemos una sola validación y es que el correo electrónico sea válido y que contenga un dominio. ¿Qué significa un dominio? Que tenga por ejemplo, no sé.
nicole@gmail.com. El gmail.com es un dominio, hotmail.com, Yahoo, Outlook, lo que sea, pero que contenga el dominio y que esté completo, porque por ejemplo, si yo ingreso este correo y solamente dejo @pruebas, pues no está el dominio completo y la información no está correcta. ¿Listo? Entonces, si ustedes no ingresan el correo electrónico verdadero, al momento de cargar el archivo les va a generar un error porque nosotros tenemos esta validación. Entonces acá en notas, bueno, antes de continuar, sí quiero dejarles muy en claro y es que en ninguna parte del archivo nosotros podemos ingresar valores negativos, ¿sí? Si en dado caso nosotros tenemos que especificar valores negativos, no lo podemos hacer. Toda la información que se va a ingresar en este archivo plano es de manera positiva. Dependiendo de la situación, si suma o resta la nómina, ya se sabe pues por el campo o el área que está asociado. Por ejemplo, de vengados es todo lo que gana. En deducciones es todo lo que le va a restar a la nómina. Entonces lo ingresamos en positivo, pero ya lo asociamos. Ya se sabe, tanto nosotros como la DIAN, sabemos que eso es todo lo que le va a restar a la nómina, ¿sí? Entonces, por favor, no vamos a ingresar valores negativos en ninguna parte del archivo. Entonces, bueno, acá, comprobante total. Aquí este campo es como uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ingresar el total que se le paga al trabajador. ¿Cómo así? Entonces, todo lo que le va, para entenderlo como más fácil, es todo lo que le llega al bolsillo al trabajador, que es el total de los devengados menos el total de deducciones, es el total que se le va a pagar al trabajador. ¿Listo? Entonces, el tipo de moneda, igual ingresamos acá, validamos los códigos que nos entrega la DIAN e ingresamos el código que más se asocia. En TRM, este campo es facultativo. Si ustedes no utilizan la tasa representativa del mercado, dejan este campo vacío. Digamos que en este caso no utilizamos el TRM, entonces vamos a dejar estos campos vacíos. Para esta estructura manejamos dos tipos de nómina. La primera es la nómina individual y la segunda es la nómina de ajuste, la nota tipo reemplazo. En este caso solamente vamos a hablar de la nómina individual, entonces el código para el tipo de nómina que vamos a manejar es 1. Acá, fecha de inicio de liquidación, siempre vamos a especificar el primer día del mes que vamos a liquidar. Por ejemplo, si yo voy a reportar la nómina del mes de septiembre, especifico que la fecha de inicio de liquidación es el 1 de septiembre. Si voy a especificar la nómina del mes de noviembre, la fecha de inicio de liquidación es el 1 de noviembre y así sucesivamente. Siempre vamos a poner el primer día de cada mes. Ahora acá, estos campos que son número de predecesor con el predecesor y fecha de generación del predecesor están asociados a la nómina de ajuste tipo reemplazo. Como nosotros vamos a reportar la nómina individual, estos campos van vacíos. ¿Listo? Continuamos acá en código trabajador, prefijo y consecutivo. Entonces, para código trabajador, si la empresa maneja el código de trabajador, lo ingresa, si no, entonces utiliza el número de cédula, si no, pues crea uno, pero pues este campo, si lo van a ingresar, por favor, que no sea el mismo código. En prefijo y en consecutivo, estos campos son muy importantes, entonces les voy a aclarar. Yo, para explicarles cuál es el funcionamiento de estos dos campos, voy a agregar una nueva fila, pero es netamente para explicarles qué significa estos dos concepticos, ¿listo? Pero solamente para este caso. Recordemos que no podemos agregar, eliminar, ocultar columnas, ¿listo? Entonces, para el prefijo solamente, permítame un segundo. Listo. Para prefijos solamente se permiten datos de tipo texto y para consecutivos solamente se permiten datos de tipo número entero. Listo. Entonces, lo ideal acá en prefijo, la empresa puede ingresar el prefijo que desee, siempre y cuando sea solamente texto y no supere 10 caracteres.
Lo ideal es que la empresa maneje un solo prefijo y que el consecutivo sea manejado de manera ascendente. ¿Por qué? Porque en la resolución 013 nos especifican que hay un campo que se llama número. ¿Sí? El número es la suma de prefijo más consecutivo, lo que quiere decir que al momento de reportar a la DIAN va a aparecer de la siguiente manera. Entonces, ABC 1, 2, 3. Ahora, cuando nosotros hacemos facturación electrónica, nosotros no podemos repetir la numeración de la factura. Es casi el mismo caso en la nómina electrónica. Recordemos que la nómina electrónica es una herramienta lejana de la facturación electrónica. Entonces, para este caso de nómina electrónica, nosotros no tenemos la necesidad de pedirle la numeración a la DIAN porque nosotros como empresa decidimos qué numeración queremos manejar. ¿Qué es la numeración? El prefijo y el consecutivo. Nosotros como empresa decidimos qué prefijo vamos a utilizar y el consecutivo sí se recomienda que sea utilizado de manera ascendente. Por ejemplo, yo tengo 10 trabajadores y el prefijo que voy a utilizar es ABC. Entonces, para el primer mes que voy a reportar nómina electrónica, o sea, por ejemplo, para diciembre, voy a utilizar el prefijo ABC con el consecutivo del 1 al 10. Ya para la nómina de enero, puedo utilizar el mismo prefijo que es ABC, pero el consecutivo va del 11 al 20. Entonces, eso es lo ideal, que el consecutivo se maneje de manera ascendente porque nosotros no podemos repetir la numeración de una nómina. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, no sé, para el mes de diciembre reporté la nómina de Diana, digamos que en este caso estoy ingresando la información de Diana, estoy reportando la información o la nómina de Diana con la numeración ABC 123, la Diana me respondió que esa nómina quedó en estado válido. Para el mes de febrero, cuando reporte la nómina de enero y utilizo esta misma numeración ABC 123 y envíe la información a la DIAN me va a rechazar esta nómina porque ya esta numeración fue consumida por el mismo trabajador, pero el mes anterior. ¿Sí? Entonces, recuerden, no podemos repetir la numeración, o sea, no podemos repetir prefijo y consecutivo. Lo ideal es que el prefijo sea uno solo y el consecutivo sea manejado de manera ascendente. ¿Listo? Entonces aquí ya voy a eliminar la casillita que agregué y continuamos nuevamente con la estructura de la plantilla. Entonces, en forma de pago, solamente se maneja un código que es uno, que es de forma de pago de contado. El método de pago, acá tenemos nuevamente una tabla que nos especifica la DIAN. Acá debemos validar qué código se asocia más al método de pago que nosotros utilizamos para, pues, para pagarle a nuestros colaboradores. ¿Sí? Entonces ustedes validan cuál se asocia más e ingresan acá el código. ¿Sí? Es muy importante aclararles que si ustedes ingresan un código o un método de pago que esté asociado con un banco, por ejemplo, el código 47 que es transferencia bancaria, si ustedes en algún momento habla de banco, transferencia, cheque, lo que sea, consignación, habla de banco, estos campos son obligatorios, ¿sí? Por más de que digan que son facultativos, si ustedes hacen pagos o el pago que le realizan al trabajador es por medio de un banco, de una cuenta, estos campos son obligatorios. Es obligatorio ingresar el banco que le vamos a hacer la consignación o el pago o la transferencia, lo que sea, el tipo de cuenta que maneja el trabajador y el número de cuenta del trabajador. Estos campos son obligatorios. Ya, por ejemplo, si nosotros utilizamos el método de pago efectivo, estos campos sí son facultativos, o sea, los podemos dejar vacíos. Entonces, en banco tenemos que especificar el banco en texto, por ejemplo, la vivienda, BBVA, Bancolombia. No importa si es en minúsculas, si es en mayúsculas y minúsculas, ¿listo? Acá, si ustedes manejan, por ejemplo, Nequi, y Plata, hay un código que está asociado a ese tipo de transferencias, ¿listo? Acá, tipo de cuenta, si es ahorros o corriente y el número de cuenta. Ahora, en fechas de pago, aquí especificamos las fechas en las que le realizamos los pagos a los trabajadores. Recordemos el formato de fecha. ¿Listo? Año, mes, día, separado por guiones. Ahora, acá, en días trabajados y en sueldo trabajado.
En días trabajados vamos a especificar la cantidad de días que efectivamente el trabajador estuvo activo en este mes y el sueldo que corresponde por trabajar estos días. Por ejemplo, eh, yo tuve un trabajador que salió a vacaciones, que tuvo una licencia, que tuvo una incapacidad y que solamente trabajó, no sé, 10 días en el mes. Acá en sueldo trabajado voy a especificar el valor de que se le va a pagar por estos 10 días trabajados. Ya el resto de novedades pues va más adelante. Si nosotros tenemos aprendiz escena, especificamos la cantidad en etapa productiva, especificamos la cantidad de días que trabajo en el mes, digamos que en este caso 30, pero como a ellos no se les paga sueldo, sino que se les paga un apoyo de sostenimiento, en sueldo vamos a poner cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque este campo es obligatorio, tiene que contener información. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un trabajador que en el mes no trabajó porque estuvo con una licencia, con licencias, vacaciones diferentes, N cantidad de novedades, entonces en días trabajados pues no trabajó ningún día y el sueldo pues digamos que va a cero, ¿sí? O sea, si en dado caso tienen que reportarlo, pero como estos dos campos son obligatorios, sí o sí tiene que contener información. Ahora, de aquí en adelante, desde auxilio de transporte hasta devengados, son campos, perdón, hasta redondeos, son campos facultativos. Recordemos que los campos facultativos son opcionales. Si no se va a ingresar información, dejamos el campo vacío. Entonces, desde acá, desde auxilio de transporte, que es la columna AP, hasta esta columnita de acá, hasta la columna FE, que es redondeos. Hasta acá van los campos facultativos. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos. Entonces, en auxilio de transporte, si ustedes, por ejemplo, si ustedes van a reportar información, la ingresan. Si al trabajador no se le paga auxilio de transporte, dejamos el campo vacío. No, para los campos facultativos es importante que lo dejen vacío, no que dejen espacios, que dejen puntos, que dejen ceros. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante tenemos una validación de que no se pueden, que la información que se ingrese tiene que ser mayor a cero. Entonces, si ustedes ingresan un cero, automáticamente les va a generar un error. Entonces, dejamos el campo vacío. También de aquí en adelante vamos a encontrar campos nombrados así, de esta manera. Por ejemplo, viático, manutención y alojamiento. Viático, manutención y alojamiento. En este caso es ES, o sea que es salarial. Y en este caso es NS, que es no salarial. ¿Sí? Para que los identifiquen de ahora en adelante. También en la descripción está, pero si en dado caso quieren validar de forma rápida, el ES es salarial, el NS es no salarial. Entonces nosotros vamos a ingresar la información. Si no vamos a ingresar información en ninguno de estos campos, los dejamos vacíos. Ahora vamos a validar lo que son las horas extras. Entonces, para horas extras tenemos estos cinco campos. ¿Sí? Si yo quiero reportar las fechas, lo puedo hacer, pero estos dos campos de fechas no son obligatorios. Se recomienda que se dejen en blanco, que se dejen vacíos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden reportar un consolidado. Por ejemplo, de esta semana, de lunes a viernes, tengo un trabajador que hizo 2 horas extras diurnas esos 5 días, entonces son 10 horas. Puedo, puedo poner acá en cantidad un totalizado para este tipo de hora extra. Entonces voy a ingresar las 10 horas extras diurnas que hizo en todo el mes, el porcentaje que se paga por esa hora extra y el pago que voy a realizar por esas horas extras, ¿sí? Entonces, acá es muy importante que tengan presente que el porcentaje no lo ingresamos, o sea, sí se debe ingresar manual, pero el porcentaje
va asociado a una tabla que nos especifica la DIAN. El porcentaje tiene que ser este, tiene que ser tal cual como aparece en la resolución o como aparece en esta tabla, ¿listo? Nosotros no podemos ingresar un porcentaje diferente al que está especificado en esta tabla. Entonces, para hora extra diurna, el porcentaje es 25 y aquí especifico el pago. Entonces, la cantidad de horas, no de días, sino de horas que hizo el trabajador en el mes, asociados a este tipo de hora extra, el porcentaje asociado y el pago por estas horas extras. O sea, por 10 horas, no sé, digamos que se le pagan 50.000 pesos, ¿sí? Entonces, recapitulemos. La hora de inicio y hora fin, o sea, las fechas, son facultativas, completamente facultativas. Entonces, lo ideal es que si ustedes van a hacer un consolidado, no ingresen las fechas. ¿Sí? Ahora, bueno, y estos tres campos son obligatorios si vamos a reportar horas extras. ¿Por qué? Si en dado caso ustedes solamente reportan la cantidad y el pago, automáticamente les va a generar un rechazo, porque estos tres campos están asociados, son obligatorios si se va a reportar información. Si ustedes no reportan información, por ejemplo, en porcentaje, les va a generar un rechazo y tienen que abrir nuevamente el documento e ingresar el porcentaje. Sí, si yo solamente ingreso porcentaje y pago, igual me va a generar un rechazo. Estos tres campos son obligatorios. Y pues de aquí en adelante para los otros tipos de horas extras o recargos es el mismo ejercicio. Entonces aquí tenemos horas extras nocturnas, dominicales y festivas, recargos. Tenemos que validar que cada tipo de hora extra tiene que ir en su concepto, ¿sí? No podemos unificar hora extra diurna, nocturna y festiva en un solo concepto, porque estaríamos cerrados porque cada tipo de hora extra se tiene que reportar con un porcentaje diferente, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar con las vacaciones. En vacaciones manejamos dos tipos de vacaciones, que son vacaciones compensadas, o sea, las que se pagan en dinero, y las vacaciones disfrutadas, que son las que el trabajador sale y, bueno, viaja y hace sus cositas. Entonces, acá este campo es booleano, lo que significa que vamos a ingresar true o false. Entonces, como les expliqué, eh, háganse como si fuera una pregunta. Entonces, en este caso, yo voy a reportar una vacación, una novedad de unas vacaciones disfrutadas, o sea que el trabajador sí salió a vacaciones. Entonces, cojo este campo y me pregunto, ¿son vacaciones compensadas? ¿Sí o no? No, no son vacaciones compensadas porque el trabajador sí se fue de viaje. Entonces, como dije que no, vamos a poner un false, o sea, un falso. ¿Sí? Entonces, voy a reportar acá las vacaciones disfrutadas. Entonces, vacaciones compensadas, no, son disfrutadas, pongo false. Acá en vacaciones disfrutadas, sí es obligatorio las fechas de salida. La fecha en la que salió y la fecha en la que regresó, la cantidad de días que el trabajador salió a vacaciones y el valor que se le pagó, pues por estos días que salió a vacaciones, ¿listo? Entonces, vamos a reportar unas vacaciones compensadas. Entonces, nuevamente cojo este campo. ¿Son vacaciones compensadas? Sí, entonces escribo true. La fecha inicio y fecha fin no son obligatorias, pues porque el trabajador no sale a vacaciones, sino que le vamos a pagar la plata, vamos a pagarle en plata por estos días que no sale a vacaciones. Entonces especifico la cantidad de días que se le va a pagar y el valor que corresponde pues por estos días que no sale a vacaciones. ¿Listo? Ahora continuamos. Primas. En primas, acá vamos a especificar donde en esta plantilla vamos a encontrar muchos campos en los que dice cantidad, pero de días. Si nos dice que son cantidad de días, el tipo de dato esperado para estos conceptos es números enteros. Entonces acá me dice, para primas, debo especificar en días la cantidad de días que corresponde al pago de la prima legal. Entonces, no sé, el trabajador estuvo 186 días, 180 días o 2 días. Se especifica la cantidad de días y el pago que se le va a hacer por esta cantidad de días. ¿Sí? En el concepto de primas. Acá tenemos el pago de primas no salariales. Por ejemplo, hay empresas que manejan la prima del pescado, no sé, que es la de Semana Santa. Entonces lo podemos especificar acá en primas no salariales. Ya depende pues de cada empresa qué información quiere ingresar.
Pero sí es importante que cuando vamos a reportar las primas, las normalitas, por ejemplo las de mitad de año y las de fin de año, tenemos estos dos campos son obligatorios, la cantidad de días y el pago por esa cantidad de días. ¿Listo? Entonces acá, como vemos acá, dice obligatorio si aplica. O sea, si aplica que es que si se ingresa un dato, el otro es obligatorio. O sea, si yo ingreso el pago, la cantidad es obligatoria. Si yo ingreso solamente cantidad, el pago es obligatorio. Entonces, bueno, continuamos. En cesantías. En cesantías tenemos estos tres campos son obligatorios si vamos a reportar información, que son el pago de las cesantías, el porcentaje de interés de las cesantías y el valor que se va a pagar por los intereses de las cesantías. ¿Listo? Continuamos. En incapacidades, la DIAN nos especifica una tabla nuevamente de incapacidades con los tres tipos de incapacidades que se manejan, que son común, profesional y laboral. Dependiendo del tipo de incapacidad que vamos a reportar, ingresamos el código. Acá, continuamos. Entonces, para las incapacidades, las fechas son obligatorias. La fecha de inicio, o sea, la fecha en la que empezó la incapacidad y en la que terminó la incapacidad. La cantidad de días que estuvo incapacitado el trabajador, el tipo de incapacidad y el valor que se le va a pagar por esa incapacidad. Acá, en licencias. En licencias se manejan tres tipos de licencias. La primera, la licencia de maternidad o licencia de paternidad. La segunda son licencias remuneradas y la tercera, licencias no remuneradas. Sí, entonces, para licencia de maternidad y licencia remunerada se especifica el código de licencia, el pago pues por estas licencias, la cantidad de días que el trabajador estuvo en esta licencia y las fechas, la fecha de inicio, la fecha en que salió y la fecha en la que regresó. ¿Sí? Estos son obligatorios. Para las licencias no remuneradas se especifica el código 3, o sea, licencia no remunerada. En pago tiene que ir vacía, pues porque no se le va a pagar nada porque es una licencia no remunerada. La cantidad de días que el trabajador salió por esta licencia no remunerada, la fecha de inicio y la fecha fin. Entonces, aquí continuamos. En bonificaciones. En bo- de aquí en adelante también vamos a tener campos en los que nos especifica para ciertos conceptos, o sea, por ejemplo, el concepto aquí es bonificación, nos va a solicitar una descripción. Si ustedes van a ingresar información, la descripción es obligatoria. Por ejemplo, acá en el concepto de auxilios también tenemos que nos solicita la descripción. Entonces, si yo voy a ingresar información en bonificación, ingreso la descripción de qué bonificación le estoy pagando a mi trabajador, el valor de la bonificación y acá especifico falso o verdadero si es salarial o no es salarial. ¿Listo? El mismo caso acá en auxilios. Si no voy a ingresar información, dejo los campos vacíos. Pero si ingreso información, la descripción del auxilio, especifico si es o no salarial y el valor que voy a pagar por este auxilio. Acá, huelgas. En huelgas especifico la cantidad de días que el trabajador estuvo inactivo por estar en la huelga, la fecha en la que inició y la fecha en la que terminó. En otros conceptos. Ya acá para otros conceptos vamos a ingresar información que en este caso que nos sume a la nómina, pero que no encontramos un concepto en las filas anteriores para ingresarlo. No sé, qué sé yo, algo que me sume pero que no esté dentro de las columnas anteriores, lo voy a especificar acá. Especifico qué es lo que le va a sumar a mi nómina, porque, o sea, la descripción de qué es lo que le voy a pagar, el valor por este otro concepto que vamos a agregar y si es salarial o si no es salarial. Especificamos true o false. ¿Sí? Pero acá solamente ingresamos cosas que no encontramos en las columnas anteriores. ¿Listo? Acá, en compensaciones, compensación ordinaria, compensación extraordinaria, la descripción y el valor. Ahora, acá tenemos los bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etcétera. ¿Sí? Los bonos EPCTB. Acá en estos bonos especificamos eh, qué es el bono, el valor del bono, si es parte del salario o si no es parte del salario, y si es un bono de alimentación o no es un bono de alimentación. Por ejemplo, un bono Sodexo. Los bonos Sodexos, no sé, voy a dar un bono Sodexo
¿sí? El valor del bono es de, no sé, 200.000 pesos. Es parte del salario, entonces no. Y es pago de alimentación, si es salarial o no es salarial. En este caso no es salarial, entonces escribo falso, ¿sí? Entonces acá pues todos los bonos que se den por medio de cheques, tarjetas, vales, etcétera, todo lo que son devengos, lo vamos a especificar acá. Si no ingresamos información, dejamos el campo vacío, ¿listo? Acá, en comisiones, eh, para comisiones no hay necesidad de ingresar descripción, solamente el valor de la comisión. Pagos a terceros. Entonces acá vamos a especificar la descripción del pago a tercero, a quién se le va a pagar y pues cuánto se le va a pagar por esto. Acá anticipos, la descripción del anticipo y el valor que se le va a dar al trabajador por anticipo. Y acá vamos a ingresar la información de dotación, el valor que se pagó por la dotación. En apoyo de sostenimiento acá vamos a ingresar el valor sobre el apoyo de sostenimiento más que todo para los aprendices SENA, ¿sí? Si nosotros tenemos un aprendiz SENA, aquí vamos a ingresar la información del apoyo de sostenimiento, ¿listo? Teletrabajo, pues lo que se pague, si no se paga o si le transporte, sino que se paga un bono de teletrabajo, aquí se ingresa, bonificación por retiro, indemnización y reintegro. Ahora aquí pasamos con salud y pensión. Estos campos son obligatorios dependiendo del tipo de trabajador, ¿sí? Porque, por ejemplo, para un trabajador dependiente, salud y pensión son obligatorios, pero si es un subtipo de trabajador que ya está pensionado, pues acá la información de pensión no se ingresa, ¿sí? Por ejemplo, también, no sé, para aprendices SENA, se les paga salud, pero no se les paga pensión. Entonces, como no se les paga pensión, se deja el campo vacío. Ya va dependiendo de la situación. Si en dado caso nosotros tenemos pasantes que solamente se les paga ARL, estos dos campos pues van vacíos porque no se les reporta nada en salud ni nada en pensión. Continuamos. En fondo de seguridad pensional, ingresamos acá es el fondo de solidaridad. Ingresamos el porcentaje, la deducción, el porcentaje de subsistencia y la deducción de subsistencia. Sindicatos. En sindicatos vamos a ingresar el porcentaje y la deducción. Permítame un segundo, por favor. Listo, entonces, continuando con sindicatos, pues aquí se va a especificar el porcentaje que se va a descontar pues para pagar aquí la sindicatos y pues aquí el valor que se deduce o que se va a pagar al sindicato. En sanciones, pues se manejan dos tipos de sanciones, que es privada y pública. En descripción se especifica qué tipo de sanción es, el valor que se le va a descontar por esta sanción y aquí el código del tipo de sanción. En libranzas, especificamos la descripción de la libranza y el valor que se le va a deducir al trabajador. Pagos a terceros, se especifica a qué terceros se les va a hacer el pago. Por ejemplo, no sé, que la empresa maneja una alianza con, no sé, con funerarias, con miles de cosas, entonces aquí especificamos el pago a terceros. Acá el descuento por el anticipo que realizó el trabajador, entonces se especifica cuándo lo solicitó y el valor que se le está descontando. En otros descuentos. Acá en otros descuentos vamos a especificar un descuento adicional que tiene el trabajador que no encontramos en las columnas anteriores. Eh, sí, no sé, si ustedes no lo encuentran aquí lo pueden especificar. Entonces acá, pensión voluntaria, retención de la fuente, AFC, cooperativas, embargos fiscales. Acá en embargos fiscales, por ejemplo, pueden ingresar descuentos que se les hace, por ejemplo, con una orden de un juez, eh, no sé, para casos
de alimentación o para casos del ICETEX, casos así relacionados con temas legales, van a caer embargos fiscales. Planes complementarios, educación, de aquí solamente ingresan el valor pues de este descuento porque estamos en los conceptos de deducciones, o sea, todo lo que le resta a la nómina. Reintegros, deudas y ya llegamos al final que son redondeos y devengados y deducciones. En redondeos, esta fórmula solamente se utiliza para valores monetarios. Recordemos que la DIAN solamente nos permite dos decimales en informaciones de valores, ¿sí? Entonces, si nosotros manejamos más decimales, eh, podemos utilizar el redondeo, pero tenemos que especificar más o menos la tolerancia, que la DIAN nos indica que la tolerancia es de más o menos 2 pesos. ¿Listo? En devengo total vamos a ingresar el total de todo lo que le suma, en deducciones total, en total de todo lo que le resta. ¿Listo? Si en dado caso nada le suma ni nada le resta, pues ponemos cero, ¿sí? Es un caso ideal, ¿no? Pero en estos dos campos el ingreso de información es obligatorio. Ahora, otro caso. Yo tengo un trabajador, ¿sí? Y él tuvo dos tipos de licencia. Para ingresar la información del trabajador solamente utilizo una fila, pero ¿cómo hago para reportar la otra novedad? Sí, o sea, no sé cómo ingresar la otra novedad. Entonces, para ingresar otra novedad o agregar información a la nómina, creamos una nueva fila justamente debajo de donde está toda la información básica del trabajador, ¿sí? Acá tengo toda la información, digamos, de Diana. Creo la nueva fila justamente debajo y nos vamos al principio. No hay necesidad de ingresar toda la información básica del trabajador. Solamente especificamos el prefijo y el consecutivo. Está por acá, acá. Solamente, o sea, tal cual como aparece, copiamos y pegamos el prefijo y el consecutivo, ¿sí? Y ya con esta información asociamos, o sea, lo que vamos a ingresar en la fila 9 queda asociado a toda la información del trabajador, ¿sí? Solamente agregamos prefijo y consecutivo. De aquí para atrás no hay necesidad de especificar nada. ¿Listo? Entonces, en forma de pago, método de pago, nada más. Solamente agregamos la novedad que necesitamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo necesito agregar una licencia, ¿sí? Sacar licencias. Entonces, mi trabajador le ingresé una licencia de maternidad, pero solicitó una licencia no remunerada. Entonces, agrego aquí mi licencia no remunerada. Ingreso la información. Pero mi trabajador también tuvo en este mes ¿dos tipos de qué? Dos tipos de vacaciones. Entonces, también aquí puedo ingresar las vacaciones. Las vacaciones disfrutadas y las vacaciones compensadas. Entonces acá yo ya especifiqué las vacaciones compensadas, ahora ingreso las vacaciones compensadas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que nosotros toda la información o todas las novedades de nuestros trabajadores lo ingresemos en la primera línea. Si necesitamos agregar más novedades, lo hacemos en la segunda línea, ¿sí? Ahora, ya después de que nosotros tenemos toda la información de nuestra nómina y agregamos las novedades faltantes, o sea, creamos una nueva fila. Acá en devengados total no vamos a ingresar información en la segunda línea. Toda la información de devengados y deducciones tiene que ir en la primera fila, que es la primera fila donde está toda la información básica del trabajador, ¿sí? Todo el total de devengados y total de deducciones lo especificamos en la primera línea. En la segunda línea solamente asociamos novedades a nuestro trabajador. ¿Listo? Entonces, aquí en devengados total tiene que ir todo lo que le suma el trabajador y acá todo lo que le resta. O sea, el total de devengados, todo lo que le está sumando nuestro trabajador en valor monetario, ¿sí? Y aquí todo lo que le resta, valor monetario. Y en comprobante total es lo que se le paga al trabajador. ¿Listo? Entonces, bueno, ya después de que nosotros registramos toda la información en la plantilla base, vamos a validar los diferentes errores que se pueden presentar al momento de cargar
nuestros archivos. Entonces, en este caso vamos a ingresar en el ambiente de pruebas a cargar los archivos. Recordemos que nosotros podemos ingresar al ambiente de pruebas y cargar n cantidad de documentos con n cantidad de novedades. Entonces, mientras que ingreso, acá yo tengo unos archivos. Entonces, vamos a validar primero cómo, cómo cambiar o cómo guardar de manera correcta un archivo en formato CSV. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi archivo en formato XLS normal, o sea, en Excel convencional. Lo ideal es que ustedes manejen los tres tipos de archivos. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros cambiamos nuestro archivo a formato CSV, delimitado por comas y lo cargamos en Binómina, si nos genera algún rechazo, tenemos que modificar el campo que nos está indicando el rechazo. Si nosotros no guardamos esta información en un Excel convencional, tenemos que pasar toda la información que está en CSV a texto en columnas, después cambiar todos los formatos. Por ejemplo, los formatos de fecha se cambian, los formatos de algunos números se cambian. Entonces, lo ideal es que ustedes guarden la información de la nómina en un Excel convencional y después lo guardan en un nuevo documento en formato CSV para que no tengan que hacer mucho trabajo, sino solamente modificar la información puntual. Entonces yo aquí tengo un archivo plano no exitoso. ¿Por qué no es exitoso? Entonces, en este archivo yo ingresé mal el formato de fecha. ¿Sí ven? Las fechas no están acorde a lo que nos indica la DIAN en la resolución, que el formato es año, mes, día separado por guión. Ahora, para pasar la información a formato CSV delimitado por comas, en la fila 1 y en la columna A tenemos que empezar ya netamente con la información de la nómina. Nosotros tenemos que eliminar todo lo que son títulos y cosas externas a la nómina, a la información puntual de la nómina. Entonces yo tengo mi archivo en formato XLS, le doy en archivo, guardar como, y acá lo guardo en formato CSV delimitado por comas. Podemos seleccionar esta opción o podemos seleccionar esta opción, ¿sí? Y acá yo ya lo guardo, le doy guardar. Ahora le doy guardar. Listo. Después de que yo guardo mi archivo en formato CSV delimitado por comas, cierro el archivo, me voy a mis documentos, valido donde tengo mi archivo en formato CSV, que es este el que acabé de guardar, le doy clic derecho y le doy en abrir con bloc de notas. Acá en bloc de notas valido que efectivamente el archivo esté delimitado por comas y no por punto y comas. Al final valido que no tenga comas adicionales y que de aquí para abajo no tenga comitas de más. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi archivo con comitas así, automáticamente me va a generar un rechazo a la página de mi nómina. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que cada comita es una columna, entonces le estoy indicando al sistema que tengo columnas sin información. Entonces, hasta donde termine la información, o sea, la información de la nómina, que es esta, acá debe contener las comas. ¿Sí? Si en dado caso a ustedes les aparece de la siguiente manera, cuando ustedes abren el archivo en un bloc de notas les aparece la información con punto y coma, es importante que lo reemplacemos a coma. ¿Por qué? Porque el sistema está esperando que las columnas estén separadas por coma, no por punto y coma. Entonces le damos en reemplazar, reemplazar, le decimos que nos busque todos los puntos y comas y que no los reemplace por comas. Y le damos reemplazar a todo. ¿Sí? Ya después de que nosotros lo reemplazamos, lo guardamos. Para guardar es importante que nosotros el archivo en Excel no lo tengamos abierto. ¿Por qué? Porque al momento de darle guardar, si lo tenemos abierto, esta información que tenemos en el bloc de notas se va a guardar como un archivo, como un bloc de notas y no se va a modificar el Excel que tenemos. ¿Listo? Acá yo ya tengo mi archivo, ya validé que no esté separado por punto y coma, así que esté correcto.
Ahora lo comprimo en una carpeta .zip. Ustedes lo pueden comprimir de la siguiente manera, que le dan .zip y le dan aceptar, o le pueden dar aquí enviar, enviar a carpeta comprimida .zip. Listo. Yo ya tengo mi archivo listo para cargar. Me voy a la página de mi nómina, en este caso en el ambiente de pruebas, le doy en nóminas, subir archivo. Listo. Ya después de que los cargue, acá en subir archivo voy a dar seleccionar un archivo, valido donde tengo mi archivo en formato CSV en la carpeta comprimida.zip, lo selecciono, le doy a abrir. Listo. Acá le voy a dar validar y finalizar carga. Acá me está generando un error. Cuando a ustedes les pase esto, por favor le dan clic en el signo de admiración y nos va a traer la información de por qué mi nómina nos está rechazando esta nómina. Sí, este documento, este archivo. Entonces dice, el archivo contiene un tipo de dato no permitido en la fila 1, o sea, en la única nómina que estoy cargando. Me dice que está mal la fecha de ingreso, la fecha de retiro, la fecha de pago de nómina y entonces acá lo que yo debo hacer, si me sale esto, es validar por qué me están rechazando mis documentos e ir a modificar esta información. Por eso es importante que ustedes tengan toda la información de la nómina en un archivo Excel convencional. Listo, entonces acá yo lo cierro, actualizo mi página y ahora les voy a mostrar cómo pasa un archivo correctamente. Entonces yo ya lo tengo acá, archivo plano exitoso. ¿Sí? Aquí tiene toda la información correcta, los formatos de fechas también, los campos que son obligatorios contienen información. Entonces, aquí voy a seleccionar archivo plano exitoso. En este caso solamente voy a hacer el ejercicio de cargar una sola nómina. ¿Listo? Entonces le voy a dar validar y finalizar carga. Recordemos que siempre el archivo debe estar en plantilla base. Si le damos en plantilla eliminación, no nos va a cargar. ¿Listo? Plantilla base. Validar y finalizar carga. En la primera validación que hace mi nómina, si nos trae esta ventana emergente, es porque pasó la primera validación de mi nómina, ¿no? O sea, o los errores que contiene son muy mínimos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es validar que las nóminas que estamos cargando, o sea, la cantidad que nos dice acá, concuerde con la cantidad de nóminas que yo tengo en mi Excel. Entonces, en este caso voy a hacer el cargue de una sola nómina. Entonces, la información está correcta, estoy cargando una nómina y aquí me trae la información de la nómina. Tan pronto yo valido que la información esté correcta, le doy sí continuar. Después de que nosotros le damos sí continuar, nos puede traer dos tipos de respuesta, que es procesado y procesado con errores. En el caso de procesado con errores, nos indica que unas nóminas sí pasaron y fueron enviadas a la DIAN y otras nóminas no pasaron. Entonces, en este caso se cargaron tres documentos y este documento no pasó. Validamos por qué no pasó. Entonces dice el código del país del empleado no es válido, ¿sí? Y me dice que el error está en código país. Yo me voy a mi archivo plano, o sea, a la información de la nómina que tengo en el Excel y valido el código que ingresé para este trabajador, ¿sí? Ya, entonces, de las tres nóminas que cargué, una contenía información, pero el código estaba errado y la respuesta que nos dio que nos dieron acá por parte de mi nómina es que nos toca modificar esta información, ¿sí? Y estas dos nóminas pasaron. Este es como el primer estado que se puede presentar en la página de mi nómina. El segundo estado es el estado de procesado, o sea, nos indica que la primera validación que hizo mi nómina, todas las nóminas que cargué están correctas. No generó ningún rechazo, ¿sí? Ahora, acá en estado DIAN vamos a validar la respuesta que nos dio la DIAN al momento de validar nuestras nóminas. En este caso, mis nóminas están inválidas porque la empresa en la empresa en la que estoy haciendo pruebas nunca la voy a habilitar porque es una empresa de mentiritas. Entonces, si yo le doy aquí en ver errores y si a ustedes también les salen estos mismos errores que a mí, es porque ustedes no han finalizado el proceso de habilitación o tienen algún error en el proceso de habilitación y tienen que validarlo puntualmente
Si ustedes están generando este proceso y en la página de la DIAN ustedes ya finalizaron el proceso de habilitación, por favor envían un correo a soporte@minómina y realizamos la validación de por qué no se finalizó este proceso de habilitación. ¿Listo? Entonces, regla 133, el NID del empleado debe ir sin dígitos, sin guiones ni dígito de verificación. El documento contiene errores en campos mandatorios y la regla 92, donde nos especifica que la empresa no se encuentra habilitada para transmitir documentos a la DIAN. Les recuerdo, si tienen este error, escálenlo por favor en soporte@. Entonces ya con esto finalizamos la capacitación de archivo plano. Por favor, si tienen dudas o preguntas, por favor me los escriben por el chat y abro el espacio para responder preguntas. ¿Listo? Entonces, por favor, escriban en el chat y voy respondiendo las preguntitas. Voy a finalizar la grabación. ¿Listo?